Buenas, mi nombre es Daniel Bernal y hoy voy a hablar sobre osciladores. En el diseño de sistemas electrónicos surge con frecuencia la necesidad de señales que tengan formas de onda estándar, por ejemplo sinusoidales, cuadradas, triangulares o de pulso. Una forma de generar estas ondas, que quizás sean las más utilizadas, emplean un bucle de retroalimentación positiva que consta de un amplificador y una red selectiva de frecuencia RC o LC. La amplitud de estas ondas sinusoidales generadas se limita o se establece mediante un mecanismo no lineal implementado con un circuito separado o utilizando las no linealidades del propio dispositivo amplificador. Ya que los osciladores son en esencia circuitos no lineales, esto complica su análisis y su diseño. Pero se han desarrollado técnicas por las cuales se puede diseñar osciladores sinusoidales con solo dos pasos. El primero es un análisis de circuitos de retroalimentación con ayuda de métodos en el dominio de la frecuencia, y el segundo, la implementación de un mecanismo no lineal para el control de amplitud. La estructura básica de un oscilador sinusoidal consiste en un bucle de retroalimentación positiva que está formado por un amplificador y una red de frecuencia selectiva, como se puede ver en la imagen, en la que su ganancia es A igual a A sobre 1 menos A por beta y su ganancia de lazo es L igual a A por beta. Sea una frecuencia específica f sub 0, la ganancia del lazo A por beta es igual a la unidad, la ganancia será infinita, aunque esto solo va a suceder en una frecuencia específica. Es decir, en omega sub 0 la fase de la ganancia del bucle debe ser 0 y la magnitud de la ganancia del bucle debe ser 1. Esto es conocido como el criterio de Brackhausen. Cabe señalar que la frecuencia de oscilación omega sub 0 está determinada únicamente por las características de fase del bucle de retroalimentación. El bucle oscila a la frecuencia para la que la fase es igual a 0. De ello se deduce que la estabilidad de la frecuencia de oscilación está determinada por la forma en que la fase del bucle de retroalimentación varía con la frecuencia. Debido a que los parámetros de cualquier sistema físico no se pueden mantener constantes durante cualquier periodo de tiempo, se necesita un mecanismo para forzar la ganancia de lazo a que permanezca en 1. Esto se va a lograr con un circuito lineal para controlar la ganancia. Básicamente, la función del mecanismo de control de ganancia será en primero asegurar que comiencen las oscilaciones, se diseña un circuito de manera que A por beta sea ligeramente mayor que la unidad. Esto corresponde a diseñar el circuito de manera que los polos estén en la mitad derecha del plano S. Por lo tanto, a medida que se enciende la fuente de alimentación, las oscilaciones aumentarán en amplitud. Cuando la amplitud alcance el nivel deseado, la red lineal entra en acción y hace que la ganancia de lazo se reduzca exactamente a la unidad. En otras palabras, los polos serán tirados hacia atrás hacia el eje imaginario. Esta acción hará que el circuito mantenga oscilaciones en esta amplitud deseada. Si por alguna razón la ganancia del bucle se reduce por debajo de la unidad, la amplitud de la onda sinusoidal disminuirá, y esto va a ser detectado por la red no lineal, lo que hará que la ganancia de lazo aumente exactamente a la unidad. Hay dos métodos para implementar el mecanismo de estabilización de amplitud. Uno es un circuito limitador, cuyo enfoque es usar un circuito limitador en el que se permite que las oscilaciones crezcan hasta que la amplitud alcance el nivel en el que se establece el limitador. Cuando el limitador entra en funcionamiento, la amplitud permanece constante. Obviamente, el limitador debe ser suave para minimizar la distorsión no lineal. Esta distorsión, sin embargo, se reduce por la acción de filtrado de la red de frecuencia selectiva en el bucle de retroalimentación. La pureza de las ondas sinusoidales de salida será en función de la selectividad de este filtro. Es decir, que cuanto mayor sea la Q del filtro, menor será el contenido armónico de la salida de onda sinusoidal. El otro mecanismo de control de amplitud utiliza un elemento cuya resistencia puede controlarse mediante la amplitud de la sinusoide de salida. Al colocar este elemento en el circuito de retroalimentación, de modo que su resistencia determine la ganancia del bucle. El circuito puede diseñarse para garantizar que la ganancia del bucle alcance la unidad de la amplitud de salida deseada. Aquí hay un circuito limitador que se emplea con frecuencia para el control de amplitud de osciladores de amplificador operacional, así como una variedad de otras aplicaciones. Para ver cómo se obtiene la característica de transferencia, primero se considera el caso de una señal de entrada pequeña cercana a cero, Bin, y un voltaje de salida pequeño Vout, de modo que Va sea positivo y Bb sea negativo. Se puede ver fácilmente que ambos diodos D1 y D2 estarán apagados. Por lo tanto, toda la corriente de entrada fluye a través de la resistencia de retroalimentación RF, y la tensión de salida estará dada por Vout igual a menos RF sobre R1 por Bin. Ahora podemos usar la superposición para encontrar los voltajes de los nodos A y B en términos de el voltaje de alimentación y Vout, como VA igual a el voltaje de alimentación por R3 sobre R2 más R3 más Vout por R2 sobre R2 más R3, y BB igual a menos el voltaje de alimentación por R4 sobre R4 más R5 más Vout por R5 sobre R4 más R5. A medida que Bin se vuelve positivo, Vout se vuelve negativo, y también vemos que se vuelve más negativo manteniendo apagado. Pero también vemos que VA se vuelve menos positivo. Entonces seguimos aumentando Bin hasta alcanzar un valor negativo de Vout en el que VA se convierte en menos 0.7 voltios. Así, el diodo D1 conduce. Este es el nivel límite negativo que denotamos L-.
que es igual a menos el voltaje de alimentación por R3 sobre R2 menos el voltaje en el diodo por 1 más R3 sobre R2. La característica de transferencia para Bin negativo se puede encontrar de manera idéntica a la que se acaba de emplear. Se puede ver fácilmente que para Bin negativo el diodo de 2 juega un papel idéntico al que juega el diodo de 1 para Bin positivo. Por lo tanto, se puede usar la ecuación para encontrar el nivel límite positivo, L+, donde L+ es igual a el voltaje de alimentación por R4 sobre R5 más BD por 1 más R4 sobre R5. Finalmente, observamos que el aumento de la resistencia de retroalimentación da como resultado una mayor ganancia en la región lineal, mientras se mantienen L+ y L- sin cambios. Unos circuitos osciladores más simples se hacen en el puente de Bain. La imagen muestra un oscilador del puente de Bain sin la red de control de ganancia no lineal. El circuito consta de un amplificador operacional conectado en la configuración inversora con una ganancia de lazo cerrado de 1 más R2 sobre R1. En la ruta de retroalimentación de este amplificador ganancia positiva se puede conectar a una red RC. La ganancia del bucle se puede obtener fácilmente multiplicando la función de transferencia BA sobre BOUT de la red de retroalimentación por la ganancia del amplificador. Entonces L es igual a 1 más R2 sobre R1 por ZP sobre ZP más ZS. Eso es igual a 1 más R2 sobre R1 sobre 1 más ZS por YP. Por lo tanto, tenemos que LS es igual a 1 más R2 sobre R1 sobre 3 más SSR más 1 sobre SCR. Y al sustituir S por J omega resulta en L igual a 1 más R2 sobre R1 sobre 3 más J factor de omega CR menos 1 sobre omega CR. De esta ecuación se puede concluir que omega sub 0 por CR es igual a 1 sobre omega sub 0 CR, y despejando de ahí tenemos que omega sub 0 es igual a 1 sobre CR. Ahora se va a hablar del oscilador de cambio de fase. La estructura básica del oscilador de cambio de fase se muestra en la imagen. Consiste en un amplificador de ganancia negativa menos K con una red de escalera RC de 3 secciones, o sea de tercer orden, en la retroalimentación. El circuito oscilará a la frecuencia para la cual el cambio de la fase de la red va a ser de 180 grados. Solo a esta frecuencia el cambio de fase total alrededor del bucle será de 0 grados o 360 grados. Aquí debemos notar que la razón para usar una red RC de 3 secciones es que 3 es el número mínimo de secciones que es capaz de producir un cambio de fase de 180 grados a una frecuencia finita. Para que las oscilaciones se mantengan, el valor de K debe ser igual a la inversa de la magnitud de la función de transferencia de la red RC a la frecuencia de oscilación. Sin embargo, para asegurar que comiencen las oscilaciones, el valor de K debe elegirse ligeramente más alto que el valor que satisface la condición de ganancia del bucle unitario. Las oscilaciones que sean en magnitud hasta que estén limitadas por algún mecanismo de control no lineal. El oscilador de cuadratura se hace en el bucle de dos integradores. Con filtro activo, el bucle se amortigua para ubicar los polos en la mitad izquierda del plano S. Pero aquí no se utiliza tal amortiguación, ya que deseamos que los polos estén en el eje derecho para proporcionar las oscilaciones sostenidas. De hecho, para asegurar que estas oscilaciones comiencen, los polos se ubican inicialmente en el semiplano derecho y luego se añade al control de ganancia no lineal. La imagen muestra un práctico oscilador en cuadratura. El amplificador no está conectado como un integrador Miller inversor con un limitador en la retroalimentación para el control de amplitud, y el amplificador 2 está conectado como un integrador no inversor. Para el circuito del oscilador observamos que la resistencia RF en la ruta de retroalimentación positiva del amplificador operacional 2 se hace variable con un valor de 2R. Disminuir este valor de RF mueve los polos al semiplano derecho y asegura que comiencen las oscilaciones. Demasiada retroalimentación positiva, aunque da como resultado una mejor estabilidad de amplitud, también da como resultado una mayor distorsión de salida. En este sentido, se tiene en cuenta que la salida Bout2 será más pura que Bout1 debido a la acción de filtrado proporcionada por el segundo integrador en la salida de pico limitado al primer integrador. Si ignoramos el limitador y rompemos el bucle en X, la ganancia del bucle se puede obtener como LS igual a Bout2 sobre Bx igual a 1 sobre a menos 1 sobre S al cuadrado, C al cuadrado, R al cuadrado. Por lo tanto, el bucle oscilará la frecuencia por omega sub 0 igual a 1 sobre CR. Finalmente, se debe señalar que se usa el nombre de oscilador de cuadratura porque el circuito proporciona dos sinusoides con una diferencia de fase de 90 grados. El último circuito del que voy a hablar es el oscilador sincronizado con filtro activo. El circuito consta de un filtro de pasabanda de Q alto conectado con un circuito de retroalimentación positiva con un limitador duro. Para comprender cómo funciona este circuito, se supone que las oscilaciones ya han comenzado. La salida del filtro de paso de banda será una onda sinusoidal cuya frecuencia es igual a la frecuencia central del filtro f sub 0. La señal de onda sinusoidal B1 se alimenta al limitador, que produce en su salida una onda cuadrada cuyos niveles están terminados por los niveles límite y cuya frecuencia es f sub 0.
La onda cuadrada a su vez alimenta el filtro de paso de banda que filtra los armónicos y proporciona salida sinusoidal B1 a la frecuencia fundamental F sub 0. Obviamente esta pureza de onda sinusoidal de salida será una función directa de la selectividad o factor Q del filtro de paso de banda. El diseño de osciladores utilizando este método es muy simple. Tenemos control independiente de frecuencia y amplitud, así como de la distorsión de la sinusoide de salida. Se puede utilizar cualquier circuito de filtro con ganancia positiva para implementar el filtro de paso de banda. La estabilidad de la frecuencia del oscilador está directamente determinada por la estabilidad de frecuencia del circuito de filtro de paso de banda. Ahora voy a hablar sobre osciladores de cristal y LC. Los osciladores que utilizan transistores FET o BJT con circuitos sintonizados por LC o cristales como elementos de retroalimentación se utilizan en el rango de frecuencia de 100 kHz a cientos de MHz. Estos presentan un Q más alto que los tipos RC, sin embargo, este tipo de osciladores son difíciles de sintonizar en amplios rangos y los osciladores de cristal operan a una sola frecuencia. La imagen muestra las configuraciones comúnmente utilizadas de osciladores sintonizados por LC. Se les conoce como el oscilador de Colpitts y el oscilador de Hartley. Ambos utilizan un circuito LC paralelo conectado entre el colector y la base, con una fracción del voltaje del circuito sintonizado alimentado al emisor. Esta retroalimentación se logra mediante un divisor capacitivo en el oscilador del Colpitts y mediante un divisor inductivo en el circuito Hartley. Para centrar la atención en la estructura del oscilador no se muestran los detalles de polarización. En ambos circuitos la resistencia R modela la combinación de las pérdidas de los inductores, la resistencia de carga del oscilador y la resistencia de salida del transistor. Si la frecuencia de operación es lo suficientemente baja como para que podamos despreciar las capacitancias del transistor, la frecuencia de oscilación estará determinada por la frecuencia de resonancia del circuito sintonizado en paralelo, también conocido como circuito tanque porque se comporta como un depósito para almacenar energía. Asimismo, para el oscilador de Colpitts tenemos que la frecuencia omega sub 0 es igual a 1 sobre la raíz de L por C1 por C2 sobre C1 más C2. Y para el caso del oscilador Hartley tenemos que omega sub 0 es igual a 1 sobre la raíz de L1 más L2 por C. La relación L1-L2 o C1-C2 determina retroalimentación y por lo tanto debe ajustarse junto con la ganancia del transistor para garantizar que se inicien las oscilaciones. Ahora voy a hablar sobre el oscilador de cristal. El oscilador de cristal es un cristal piezoeléctrico como el cuarzo que exhibe características de resonancia electromagnéticas que son muy estables con el tiempo y la temperatura y altamente selectivas con factores Q muy altos. El símbolo del circuito de un cristal se muestra en la imagen y su modelo de circuito equivalente también puede ser visto en la imagen. Las propiedades de resonancia se caracterizan por una gran inductancia L, una capacitancia en serie muy pequeña CS, tan pequeña como los 0.005 picofaradios, una resistencia en serie R que representa factor Q igual a omega sub 0 por L sobre R que puede ser tan alta como unos cientos de miles y una capacitancia paralela CP con unos pocos picofaradios. El condensador CP representa capacitancia electrostática entre las dos placas paralelas del cristal. Algunas de las aplicaciones de los osciladores son las siguientes. Se pueden utilizar en varios sistemas de audio y video, en varios aparatos de radio, televisión y otros dispositivos de comunicación, en computadoras, detectores de metales, pistolas aturdidoras, inversores, aplicaciones de ultrasonido, radiofrecuencia, para generar pulsos de reloj, microprocesadores y microcontroladores, en alarma y zumbidos, en detectores de metales, pistolas aturdidoras, inversores y ultrasonidos. Aquí tenemos la simulación de un oscilador utilizando el método del puente de Bain y queremos que el circuito empiece a oscilar a una frecuencia de 2 kHz. Para ello tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre 2 pi RC y se le da un valor a la resistencia de 2K. Despejamos a IC y tenemos que el valor del capacitor es de 39.78 nanofaradios. También tenemos que la ganancia de la configuración no inversora es igual a R2 sobre R1 más 1 y es igual a 2. Despejando de ahí tenemos que R2 tiene que ser igual a 2 veces R1. Con eso tenemos que R1 es igual a 1K y R2 igual a 2K. Pero se lleva un valor un poco más alto debido a que la ganancia tiene que ser un poco mayor que 2 para que empiece a oscilar. Como se puede ver, a medida que avanza el tiempo, las oscilaciones empiezan a aumentar en amplitud a medida que avanza el tiempo. Gracias.